Vamos entonces a la tercera parte del programa. Había interrumpido al doctor Barrera, él estaba señalando cuáles podrían ser algunos elementos que podrían ser motivo de atención, de interés de la nueva administración. Sí. Usted ha señalado, por ejemplo, tender puentes con los sectores sociales, en fin, estaba Eso me parece muy importante. Me parece que hay que hacer, por ejemplo, una revisión a fondo de la política universitaria. Este es por lo menos mi punto de vista. Creo que hay elementos muy positivos, el cierre de las universidades de Jaraje y la enorme inversión que se ha hecho en la estructura universitaria. Creo, sin embargo, que es muy difícil hacer una política universitaria sin las universidades. Y yo ahí básicamente identifico dos temas. Me parece que la universidad debe estar mucho más cerca, no una o dos universidades, todo el sistema universitario del desarrollo productivo y científico que el país requiere, y creo que no necesariamente es así. Yo creo que hay que repensar proyectos como Yachay, por ejemplo. Hay que fortalecer las capacidades instaladas que tiene el ESPOL, la Católica, la Central, etcétera, porque son muy buenas universidades que no pueden dejar de considerarse. Tengo muchas dudas respecto de que este modelo de excelencia, en el cual coincido, deje atrás precisamente a los más pobres que tienen dificultades en los temas de acceso. Cuando yo camino en las calles, como cualquiera, la gente sí se queja de eso. Y lo que estamos haciendo es probablemente reproducir otra vez la segregación de que el que ha tenido menos recursos es el que no accede a través de un mecanismo de evaluación. Replanteemos, establezcamos procesos de nivelación, ampliemos la capacidad y la oferta técnica. Este no es un tema menor, es fundamental. Visto, Andrés, quizás este es el mensaje que yo quiero dar, a veces uno está en la contingencia y en la coyuntura política y en el terrible enfrentamiento del día a día. Yo creo que es necesario distanciarnos un poquito. Mirar el país desde una perspectiva más general. Este es un país de jóvenes, de mujeres jóvenes además, que requieren empleo, que requieren proyecto de vida, que requieren procesos formativos, contextos de derechos, posibilidades de desarrollar su proyecto de vida. Entonces, me parece que un cambio en la forma de relación con las organizaciones sociales, fortalecer la capacidad económica de sectores medios y populares. Esto me parece fundamental y yo echo de menos eso. Líneas de crédito que deberían fortalecer jóvenes profesionales en las ciudades, así como sectores agrarios, también de la costa, pero fundamentalmente de la sierra. Me parece que el mapa electoral demuestra que efectivamente tenemos grandes debilidades con sectores serranos, por ejemplo, tanto urbanos como rurales, que deben ser atendidos de manera adecuada. Los retos un poco, esa es la parte final del programa. Doctor Torres. Definitivamente, más allá del desafío económico, del desafío de la dolarización, de la institucionalidad democrática, también existe un desafío social del que ya ha hablado Augusto. Y este desafío es de magnitud después de las promesas que hizo el presidente electo. Él habló, por ejemplo, de aumentar el bono a personas de la tercera edad en situación de miseria, con lo cual yo estoy de acuerdo, porque yo conozco a mujeres de 87 años condenadas a trabajar hasta el día de su muerte, que no tienen seguro social y que con $50 no viven. El problema básicamente es muy simple: ¿de dónde saldrá el dinero para mejorar, por ejemplo, esos bonos para estas personas que merecen indudablemente tener un mejor ingreso? Luego está el tema de la salud. El presidente de la República inauguró pocos días antes del 2 de abril un hospital en la ciudad de Guayaquil. En las fotos se lo ve monumental. Hospital construido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero hay otros hospitales, como el de Ambato, por ejemplo, construido por el Ministerio de Salud, que lleva un buen tiempo, que se demora. Al parecer hay problemas con los flujos financieros por la falta de liquidez, especialmente en el fisco. Pensar entonces en la salud, cómo se va a sostener el proceso de construcción de nuevos hospitales, nuevos centros de salud y su funcionamiento y su operación. Y luego viene el tema también de la educación, que Augusto Espinosa conoce al haber sido ministro. Se ha discutido mucho en la campaña electoral, sobre todo en las zonas rurales, el modelo educativo. Estos famosos colegios del milenio que llevan a que campesinos tengan que recorrer varios kilómetros con sus hijos para llegar a ese colegio, cuando antes tenían los colegios o las escuelas cerca a su casa. Entonces, son temas que tienen que analizarse a la luz ya de experiencias para no especular sobre temas de esta trascendencia. Y concluyo con algo final, el tema de la vivienda, que fue también otro de los ejes de la propuesta del presidente electo. ¿De dónde saldrá el dinero para financiar ese ambicioso proyecto de vivienda social que se ha anunciado? Por favor. Yo creo que en estos 4 años debemos insistir en estos grandes acuerdos nacionales. El primer gran acuerdo debe ser una lucha frontal de todos, ahí sí todos juntos, contra la corrupción. Sin distingo de procedencia de la corrupción. El segundo que se ha planteado aquí, vamos todos a trabajar por proteger la dolarización.
Un tercero, garantizar los derechos fundamentales, educación y salud. Yo creo que ahí también pueden haber muchos acuerdos, aunque yo discrepo incluso con Augusto sobre algún diagnóstico que le hace sobre la universidad. Sí, de la educación superior. Habrá otro programa para debatir eso, y lo mismo con Luis Fernando. Casa adentro. Pero el punto es que al menos en esos 3 elementos tenemos que encontrar acuerdos como Augusto, país. hay el tema de la justicia, por ejemplo. Es parte de todo. Cuando yo hablo luchar contra la corrupción, Ahí incluye ahí. incluyo todo. O sea, no solo sancionar el acto de un corrupto, sino también revisar, hacer un monitoreo permanente de lo que está pasando con el sistema de justicia. Pero más allá de las percepciones que a veces terminan siendo subjetivas porque me agrada, no me agrada, pues hay que sentarse a revisar cómo se está despachando en el sistema de justicia, qué es lo que está pasando, dar seguimiento desde distintas veedurías, desde la propia institucionalidad, la asamblea. Es decir, creo que si lograríamos al menos avanzar en esos 3 puntos, habríamos dado un paso enorme para seguir transformando y cambiando el país. María Paula. Andrés, creo que el mayor desafío de este periodo es que coincida lo que decimos con lo que hacemos. Porque cuando uno escucha estos discursos dice, bueno, esto es una maravilla, pues vamos a luchar y nuestra primera agenda es luchar contra la corrupción. Pero cuando uno contrasta el discurso con la práctica, en el caso de Sedatos, a los 2 días hay un allanamiento con un despliegue impresionante y hay 3 detenidos. Y la lista de Odebrecht, somos el único país de 17 países involucrados en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia del continente, en donde no hay nadie detenido. No solamente no hay nadie detenido, ni siquiera vamos a poder hacer un allanamiento tan impresionante como el que le hicieron a Sedatos, porque con la complicidad del alcalde Rodas, Odebrecht se fue del país antes de que empiecen las investigaciones. Y así podríamos decir con cada uno de los temas. La distancia que hay entre el discurso y la práctica es demasiado grande. Y creo que ese va a ser uno de los desafíos principales del próximo periodo. Acercarnos a las organizaciones sociales, retomar el diálogo con la Sierra Centro, con la Sierra Rural, con la Sierra Indígena. Cuando esta misma semana acaban de detener a un nuevo dirigente Shuar, cuando la criminalización de la protesta, tema y línea que ha usado el propio Augusto Barrera en este programa, cuando la criminalización de la protesta hace que hoy la lista de personas perseguidas por asuntos relacionados a los temas políticos triplique la lista de los perseguidos que recibió Amnistía General en la Asamblea Constituyente. O sea, en esta década de este gobierno, los perseguidos han sido 3 veces más que en la larga noche neoliberal. Creo que la tarea fundamental de la oposición, del gobierno, de los políticos, de los ciudadanos, va a ser que coincidan los discursos con las prácticas, y esa es la deuda del gobierno.